Buenos días a todos. Bienvenidos a los que ya se han vuelto incondicionales en nuestros webinars sobre economía cada mes y bienvenidos también a los que os unís por primera vez hoy a nuestros webinars. Hoy vamos a tener tres ponentes de COFACE: Miquel Aguirre, Paloma Vaquerizo y Fernando González. Miquel es el jefe del área de riesgos políticos e individuales en COFACE para España y Portugal. Paloma Vaquerizo es analista experto de información, lleva 25 años trabajando con nosotros en COFACE, y Fernando González es analista del Departamento de Riesgos. El contenido se va a estructurar como sigue. Miquel nos va a hacer inicialmente una introducción sobre el panorama del riesgo sectorial en el mundo. Continuará Paloma Vaquerizo con el análisis de un grupo de sectores: turismo, retail, TIC y energía. Y continuará Fernando con los sectores de automoción, construcción, metalurgia, químico-farmacéutico, papel y agroalimentario. Finalmente, Miquel Aguirre volverá de nuevo y hará un cierre sobre los sectores en Europa. Al final tendremos un turno de preguntas. Podrán dirigir a los ponentes las preguntas a través del chat que tienen habilitado y yo misma me encargaré de transmitírselas finalmente. Y bueno, ya sin más introducción, les dejo con Miquel, que se une a nosotros en pantalla, y espero que lo disfruten. ¿Qué tal? Buenos días. Pues muchas gracias, Carolina, y a todos los asistentes que... Perdona un segundo que me estoy situando con todas las cuestiones que estoy viendo abiertas en mi pantalla. Muchas gracias a todos por sacar tiempo esta mañana para participar en lo que es este webinar sectorial que organiza COFAS, que frente a otros de Riesgo País lo que nos vamos a bajar un poco a la situación a nivel de sectores, ¿no? Como se ha comentado, lo que voy a hacer es entrar y salir dos veces en este seminario, y lo primero, durante unos 10 minutos, la idea era comentar, bueno, pues cuál es la percepción al final que tenemos en COFAS de la situación global del riesgo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el coronavirus. Una de las cosas que es importante, llevamos ya desde principios de año, ya vamos entrando en noviembre con esta pandemia que está en todo lo que es el contexto económico de las empresas y de los países, pero una de las cosas que quería volver a poner y comparto con vosotros es la portada del Economist, que yo creo que es un referente a nivel mundial, ¿no?, de información económica a los países. Cuando se sacó el número del año 2020, en enero de hace escasos 10 meses, el tema es que la palabra COVID ni siquiera aparece en la portada del Economist, es decir, le llamamos COVID-19, pero es algo que no estaba realmente previsto cuando estábamos haciendo nuestras previsiones de los próximos años. Nos ha cogido a todos un poco con el pie cambiado y estamos tratando de adaptarnos. Y además hay dos situaciones que es muy importante. La verdad es que, bueno, pues resulta que lo que era la situación del coronavirus, lo que han sido las pandemias, la gripe A del año 2009, hace 11 años, pues nos sonaba. La verdad es que no era algo que tuviésemos totalmente, porque su impacto fue mucho menor que la que está teniendo el año 2020, pero lo que ha sucedido este año es, primero, que, bueno, pues el mundo durante un periodo de 2 meses y medio en primavera de nuestro hemisferio estuvo cerrado, lo cual es algo bastante único que nadie había conocido de los que estáis escuchando esta jornada. Y una de las cosas en esta segunda portada del Economist que aparece de How Bad Will It Get es al final cuánto tiempo va a durar, o al final cuánto tiempo vamos a estar en esta situación de pandemia, ¿no?, que cuánto tiempo va a tardar en salir de esta situación. ¿Cuál es una buena noticia a lo largo de, bueno, pues desde marzo, desde el año 2020? Pues lo primero es que, para que os hagáis una idea, lo que estáis viendo ahora mismo es la previsión que tenía al final el Banco Mundial en el segundo trimestre del año 2020, que tenía de crecimiento del mundo para este año. La verdad es que vuelvo a decir que en enero sabíamos que el año 2020 iba a ser complicado, pero no desde luego tan complicado. Y hablar que el mundo en su conjunto iba a tener una caída, pues era algo que no se había visto desde el 2009. En el segundo trimestre del 2020, el Banco Mundial hablaba de una caída en el mundo del 7,7 y un rebote previsto para el año que viene del 1,6.
Es importante señalar que ese mismo cuadro que acabáis de ver, pero en datos de lo que es el tercer trimestre del año 2020, pues se ha mejorado la caída que se prevé para el mundo. En vez de ser del 7,7, ahora se prevé que sea del 4,4, y el rebote que va a tener la economía el año que viene, en vez de ser del 1,7, va a ser del 5,2. Entonces, bueno, pues una de las cosas que es importante poner en su contexto es una obviedad, pero nos encontramos en algo que ya había sucedido, insisto, la última vez en el 2009, pero a un impacto muchísimo menor de lo que está pasando en el año 2020. Estamos todos aprendiendo sobre la marcha, y cuando digo todos, todo tipo de empresas, todo tipo de sectores, estamos aprendiendo sobre la marcha. Y una cuestión que es muy importante es que en la última crisis financiera que habíamos vivido en la subprime desde el 2009, contábamos con el soporte o lo que es el rebote de los países emergentes, los famosos BRICS, que nos dieron crecimiento al resto del mundo durante los peores periodos de la crisis subprime. Sin embargo, la crisis del COVID-19 tiene ahora una característica que es muy importante, que es global y es en un momento dado cerrar el mundo. Antes de acabar hoy la jornada, vamos a hacer hincapié en aquellos sectores y en aquellos países que consideramos dentro de ECOFAS que el comportamiento este año y para el año que viene va a ser mejor. Es decir, de la forma global, para el año 2009, en la última gran crisis, el mundo cayó unas simples décimas, y en el 2020 hablamos de caer 4,85%. Es una caída, insisto, como no habíamos conocido desde el año 45, ¿no? China, los últimos datos que están saliendo son esperanzadores. Fue el primer país, desde luego, que sucumbir a la crisis del coronavirus, y el primero que parece que está saliendo. Pero una de las cosas que sucede es que, por ejemplo, los datos de caída de India en torno al 10%, pues son algo que, ya digo, es totalmente, no tiene parangón en los últimos 70 años, y además es totalmente diferente a su comportamiento del año 2009. Una de las cosas que sucede es que lo que ha sido, bueno, pues el comportamiento de la Unión Europea y Estados Unidos, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Estados Unidos, ya después de haber tenido las elecciones y a esperas de que se resuelva lo que es la elección definitiva del presidente electo, una de las cosas que sucede es que se habla de un crecimiento, de una caída en torno al 4%, que siendo, insisto, un país que en febrero estaba con pleno empleo, puede parecer que es muy malo, es la mitad de lo que se supone que va a caer la Unión Europea, en torno al 8%. Como ya he comentado, pues estaríamos hablando de la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y 3 veces peor que la crisis del 2009, que en ocasiones parecía que todavía no habíamos dejado atrás, y de repente hemos enganchado con esta del COVID-19, ¿no? Lo que esperábamos todos, se esperaba a nivel mundial, es que hubiese una segunda ola. Lo que parece es que esta segunda ola está teniendo un impacto, una fortaleza que es mucho más elevada de lo que se preveía, ¿no? Y las previsiones respecto a cuándo alcanzaremos el 2019, que era también ya un año en el que se hablaba de recesión económica, o recesión, desde luego, de disminución, pues se fija ya incluso a 3 años. Con ello es importante que, lo que tenéis delante son previsiones de cómo es el 2020, el 2021 de una serie de países, que lo estáis viendo, el 2020 en verde y el 2021 en naranja. Y es importante ver cómo existen, dentro de lo que estamos hablando del año 2021, de los pocos países del mundo que se supone que pueden tener un crecimiento importante. Bueno, crecimiento positivo es China, importante señalarlo, ¿no? El primer país en el que se metió la crisis del coronavirus, y el primero que parece que este año puede incluso acabar en positivo, en vez del 6 previsto, el 1% que estáis viendo allí. Y para el año que viene, lógicamente, cuando un país ha estado con una crisis importante, pues lo que hay es un rebote. En el gráfico de la izquierda, que estáis viendo lo que es la evolución del PIB, al final, antes se ha hablado del en torno al 5% de caída en el 2020, aquí aparece el menos 4,8, son 2 décimas, insisto, el rebote esperado que contamos todos para el año 2021, pensando que, por ejemplo, esta sea la segunda ola y final, o haya al final una cura, porque lo que sucede es que todavía existen muchas dudas. Es decir, tenéis aquí en este gráfico que aparecen un montón de países, lo que veis en la línea azul son las muertes,
y lo que tenéis en verde son los nuevos casos y, lógicamente, ahora mismo lo que nos encontramos es que en Europa, principalmente en España, los nuevos casos están surgiendo de una forma muy importante al día. Ayer mismo se hablaba de cerca de 1.000 nuevos contagiados diarios, de 400 fallecidos, lo cual son cifras sinceramente muy alarmantes. Y en otros países de economías emergentes, como es Turquía, muy importante para los exportadores españoles, pues los datos son también hoy por hoy a nivel de nuevos casos muy llamativos. Una de las cuestiones por la que es importante que nos centremos en sectores en especiales es porque damos por hecho que, luego volveré sobre ello, pero que lo que vamos a tener más adelante es, o lo que va a suceder dentro del alfabeto español hay 27 letras, pero parece ser que en vez de la recuperación en V, en U, en L, parece que va a ser en K. ¿Qué es lo que quiere decir en K? Pues si nos fijamos en lo que es la estructura de una K, lo que veremos es que hay una barra que sube y otra que baja. Es decir, al final tenemos la barra de las economías y de los sectores que, a pesar de la pandemia, se están comportando económicamente bien, como puede ser la tecnología, el retail o el software. Y, por otro lado, la barra de la K que baja, que es cuando estamos hablando en aquellos sectores en que la relación entre el proveedor de los bienes y servicios y el cliente pues es muy estrecha, como puede ser al final los viajes, el entretenimiento, la hostelería y los servicios. Y en aquellos casos, la crisis y el comportamiento va a ser mayor. Luego, después de esta pincelada global, a nivel de cómo estamos a nivel de pandemia y la importancia de que una posible recuperación en K implica que hay países que se van a comportar bien frente a otros que no y sectores que se van a comportar mejor que otros, doy la palabra ahora a mi compañera Paloma Vaquerizo para que hablemos específicamente de una serie de sectores de entre lo que es el mercado español. Muchas gracias y vuelvo en unos minutos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Miquel, por esta introducción que nos has hecho y que nos da el contexto donde se está desarrollando los sectores económicos en España. Es un momento de gran incertidumbre, con una contracción mundial que ya comentabas, Miquel, que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, y además con una gran incertidumbre con esta segunda ola que está atacando a todo el planeta, principalmente al hemisferio norte. Muchas gracias a todos los asistentes también al webinar por su interés en conocer la opinión de COFACE en relación a la evolución de los sectores en España. Y antes de empezar a hablar de los sectores, nos gustaría comentar con vosotros un tema sobre la siniestralidad que es común a todos los sectores. Y es que, pese a que ya veremos en las presentaciones siguientes, al hablar de los sectores, la siniestralidad, el número de casos ha aumentado, es cierto que no ha aumentado en la medida que estimábamos al inicio de la pandemia. La razón de este retardo entendemos que se debe, por un lado, a las medidas que ha tomado el Estado. Pensamos en todo el tema de los ERTEs, la financiación con garantía del ICO y también a las medidas que han tomado las empresas, acogiéndose a estos ERTEs que comentábamos, y también pues, a una serie de medidas de reducción de costes, como puede ser diferimiento de gastos o reducción de gastos no esenciales o renegociación de contratos. La duda que nos planteamos es ¿qué sucederá cuando las empresas tengan que devolver estos préstamos que han recibido para poder salir adelante? Y entendemos que aquellas empresas que tienen una estructura financiera más solvente y que su actividad se va a recuperar de una forma más rápida, no tendrán ningún problema a la hora de hacer frente a sus compromisos. Por el contrario, aquellas empresas que tienen una estructura financiera más endeudada o la recuperación de su actividad sea más lenta, sí que preveemos que podrían tener problemas a la hora de hacer frente a sus compromisos. De ahí que las ayudas que se están negociando de la Unión Europea, de los 140.000 millones de euros, junto con las negociaciones que se están llevando a cabo para alargar los periodos de gracia en la devolución de los préstamos ICO,
nos parece que es un tema muy positivo, sobre todo para estas empresas que pensamos que pueden tener más problemas a la hora de hacer frente a sus compromisos. No me veo a mí, pero espero que me sigáis viendo vosotros. Entonces, en definitiva, lo que queremos, compartimos plenamente la opinión que daba Gonzalo Bernardos hace unas semanas en un webinar que tuvimos, indicando que la economía española está dopada. Y efectivamente pensamos que es así y de ahí el retardo en la recepción de estos casos. Y ya sin más, vamos a empezar a hablar de los sectores. Vamos a empezar a hablar del sector del turismo, ya que es uno de los motores de la economía española. Por ponernos un poco en situación, el sector turismo representó el 12% del PIB en el año 2019 y el 13% del empleo. Dentro de la valoración que nosotros tenemos de sectores, lo tenemos valorado como muy sensible, y esta valoración se debe a la disminución de la actividad que estamos viendo en el ejercicio 2020, que ya en junio del 2020 se hablaba de una disminución del 50%, para todo el año se habla de hasta un 60%, después de un verano que no ha sido tan bueno como se esperaba, y nosotros en algunos casos hemos detectado empresas que las previsiones que están haciendo para el cierre del 2020 es de caídas de hasta el 90%. Junto con esta caída de los ingresos, estas empresas están teniendo también un aumento de los costes para evitar los contagios. Son todo medidas de higiene para proteger a sus empleados y clientes. Unido al sector turismo está claramente el del transporte de pasajeros, que también ha tenido una fuerte disminución. El transporte por carretera llegó a una disminución desde el 70%, y en el aéreo a junio estaban en un 96% de bajada, y se estima que acabe en el año con un 50% menos de pasajeros, y todo esto con la gran incertidumbre que vivimos hoy en día de posibles limitaciones a la movilidad. Entendemos que el sector se va a recuperar, va a alcanzar los niveles del 2019, no lo esperamos hasta el 2023. Y entendemos que esta recuperación va a venir pues, por una mayor flexibilidad, un mayor dinamismo, una flexibilidad en los precios, y también por una venta online, un aumento de la venta online tanto en directo como a través de las agencias online, las OTAs. En cuanto a la siniestralidad, comentar que hemos tenido, como era esperar, un aumento importante en los 9 primeros meses del año versus 9 primeros meses del 19. El número de casos se ha más que duplicado, y en importe ha crecido cerca de un 50%. No obstante, pese a todos estos datos negativos, queremos resaltar que España es una potencia en este sector, que en los últimos años el sector se ha focalizado en la calidad y en la diversificación, y que por eso creemos que quizá con algunas adaptaciones del modelo podremos recuperar los 85 millones de turistas que tuvimos en el ejercicio 2019. Ahora vamos a pasar a otro sector que consideramos que también ha sido altamente impactado, no todo el sector, ya que hay el que es el sector alimenticio, el food, no se ha visto tan perjudicado. El que consideramos que uno de los que más ha sufrido es el textil, debido al cierre de las tiendas por el confinamiento. Parte de esta venta perdida en la tienda se ha recuperado online, pero no ha conseguido compensar 100% la pérdida. Para que nos hagamos una idea, a septiembre del 2020, la venta minorista de productos textiles y prendas había bajado en torno a un 41%.
Unido a esta bajada de los ingresos, las empresas lo que han hecho es tomar medidas de reducción de costes, pues difiriendo algunos gastos, renegociando contratos de alquiler, acogiéndose a los artes que comentábamos anteriormente. Y aquí, pues lo que más nos preocupa son aquellas empresas que tienen un tamaño más pequeño y por lo tanto tienen menos poder de negociación, estructuras más endeudadas y aquellas empresas que tengan el canal online menos desarrollado. Para este sector entendemos que el 2021 va a ser un año también de atonía de la demanda. En cuanto a los electrodomésticos, ya observábamos una atonía de la demanda en el ejercicio 2019 que se vio agravado con el confinamiento. Es cierto que después del confinamiento estamos detectando un aumento de la demanda, pero entendemos que este aumento es más coyuntural que estructural. Quizá hemos pasado todos demasiado tiempo en casa cocinando, viendo los electrodomésticos que teníamos y esto nos ha llevado a tomar una serie de decisiones de compra. Y por último tendríamos el de la alimentación, que consideramos que ha sido el menos impactado, quizás solo ha sido impactada la parte de Horeca, para la cual esperamos una recuperación en el ejercicio 2022-2023 en línea con la recuperación del turismo. En cuanto a la siniestralidad, también hemos observado un incremento, menos que en el sector turismo. Ha habido un incremento de menos de un 40% en el número de casos y en torno a un 5% de incremento en el importe. Y para concluir mi intervención, he dejado para esta parte sectores que consideramos que han evolucionado mejor, quizá para dejar un mejor sabor de boca. Primero vamos a hablar del sector de las tecnologías de la información y la comunicación. En el momento del confinamiento y bueno, ahora también para las medidas de evitar los contagios, una gran parte de la sociedad está teletrabajando, los puestos que son posibles, y también una parte de la enseñanza durante el confinamiento y también se mantiene hoy en día, se está haciendo online. ¿Esto qué ha conllevado? Pues un aumento en la demanda de ordenadores, de portátiles, de tablets. Para hacernos una idea, a septiembre del 2020 la demanda de portátiles había aumentado un 52%. En este sector, en los casos, en cuanto a la siniestralidad, en los 9 primeros meses del 2020 versus septiembre del 2019, hemos tenido aumento de casos más aproximadamente en un 25%, pero una caída en torno una caída en importe en torno al 20%. En cuanto a las telecomunicaciones, pues unido a lo que comentábamos antes del teletrabajo y de la enseñanza online, ha habido un aumento de la demanda de Internet, pero consideramos que esto no va a suponer un aumento en la facturación del sector ni de las empresas, ya que muchas de las tarifas son tarifas planas. Además, el entorno negativo macroeconómico entendemos que va a hacer una presión sobre los precios y se estima que al final el sector acabe con una bajada de la facturación de en torno a un 2%. En este sector, la siniestralidad, tuvimos un aumento en el primer semestre que se ha ido moderando. Y por último, voy a hablar de la energía. Ya en el ejercicio 2019, al hilo un poco lo que comentaba Miquel, que ya la economía estaba entrando en una desaceleración, esto se ve claramente en el consumo de energía, ya que en el año 2019 en España la energía cayó el consumo un 1,6%. Esto se ha agravado con todo el tema del confinamiento por todas aquellas industrias que han tenido que dejar de funcionar. Y a septiembre teníamos una bajada del consumo de energía de un 6,1%.
Como era de esperar, el precio del petróleo cayó en los meses del confinamiento, ha ido subiendo pero sin llegar a alcanzar los precios que tenía antes del confinamiento. Y en el caso del gas, la evolución ha sido distinta, ha aumentado, aunque se prevé una bajada del precio del gas en el 2021. En cuanto a la producción de energía, creemos que se mantienen las perspectivas para la energía renovable. Comentar que en el ejercicio 19 versus 18 la capacidad instalada en energías renovables había aumentado un 14,1%. Nosotros lo que estamos observando es que sí que hay retrasos en algunos de los proyectos, pero no estamos, y también alguna rotura en las cadenas de suministro, pero lo que no estamos observando es una cancelación de proyectos. Por lo tanto, creemos que las perspectivas son buenas. España sigue apostando por las energías renovables para hacer frente, para cumplir sus objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y cumplir con los objetivos que nos hemos marcado para lucha contra el cambio climático. No obstante, seguimos muy atentos a para ver el impacto que podría tener la crisis sanitaria y la disminución del consumo de energía sobre las decisiones que pueden tomar los actores de cara a las inversiones. Y también comentar que a lo mejor en las renovables también estamos un poco vigilantes para ver si no nos estamos encontrando ante otro boom y que haya demasiados proyectos y que no todos puedan llegar a buen fin. En cuanto a la siniestralidad, comentar que tuvimos... uy, que me he liado. Un momentito, perdonadme, es que... ya sabía, no era la siniestralidad que tenía que hablar, era de la comercialización, perdonad. Sobre la comercialización, bueno, indicar primero que en el año 2019 el 86% de los puntos de conexión estaba en manos de filiales de los 5 grandes grupos del sector y el 16% en manos de los actores independientes. En este caso, consideramos que seguirá habiendo una concentración del sector, sobre todo de los actores independientes. Ahora sí, en cuanto a la siniestralidad, hemos tenido un pequeño incremento tanto en número de casos como en importe. Bueno, y con esto termino mi bloque de sectores. Quizá por recapitular un poco lo que hemos hablado, hemos empezado hablando de sectores con una evolución más negativa, como puede ser el turismo y el transporte de pasajeros. También ha afectado el retail, con una mejor evolución la parte de ICT y telecomunicaciones. Y por último, hemos querido hacer hincapié en las perspectivas buenas que vemos para las renovables. Sin más, os doy las gracias por vuestra atención y seguimos comentando en el turno de preguntas. Y ahora paso la palabra a Fernando. Muchas gracias Paloma por tus comentarios, así también como a Miquel por los suyos, y bueno, y por mi parte agradecer a todos los asistentes a este webinar su presencia. Sin más dilación, me voy a meter, y yo creo que voy a seguir la misma táctica que mi compañera Paloma, intentando acometer primero aquellos sectores que bueno, podemos considerar que lo han pasado, que lo están pasando un poquito más, o que están un poquito mal, o que lo están siendo más impactados, ¿no? Yo trataré 7 sectores y comenzaré por un grupo primero de 3, el sector de la automoción, construcción, y un tercero que evidentemente varía mucho dependiendo de la evolución que han tenido los 2 primeros. Comenzaré, como digo, con el sector de la automoción, un sector primero que hay que poner en la relevancia y la importancia que tiene el sector en España. Estamos hablando de un sector que representa el 10% de nuestro PIB y supone el 20% del total de nuestras exportaciones, y así
pues bueno, nos coloca como segundo productor a nivel europeo y noveno a nivel mundial. Y para entender la evolución y nuestra opinión de este sector en la situación actual de la pandemia, yo creo que se me hace imprescindible explicar la situación que tenía el sector en el ejercicio 2019. Es decir, cómo acaba este sector el ejercicio 2019 y a qué retos se enfrentaba en el 2020. Estamos hablando de un sector que en las tres patas principales, es decir, a nivel producción, el 2019 lo cerró con una bajada del 2,6%, que era ya el tercer ejercicio consecutivo que se reducía. Estamos hablando que a nivel de ventas, de lo que por ejemplo se refiere al turismo, a la venta de turismo nuevo, el cierre del ejercicio había también caído y lo hacía siendo el país de la Unión Europea que más caía. Y para completar este círculo, tenemos a los fabricantes de componentes con también un cierre del ejercicio 2019 con una caída en la producción del 3,6%. Si a esto además, para completar la tormenta perfecta, le añadimos algún tema normativo como tenían y como tiene el sector en cuanto a la reducción de emisiones de la cota de CO2, pues bueno, como digo, tenemos la tormenta perfecta. Esto es como comenzaba el ejercicio 2020, es decir, con un cierto deterioro ya en el 2019 y nos enfrentamos al arranque del 2020. El arranque del 2020, pues bueno, el mes de marzo, pandemia, paralización del sector, empieza a haber rupturas en las cadenas de suministro, lo que supone cierres de algunas de las fábricas, de las principales fábricas y marcas del sector europeo y a nivel internacional. Y entonces el mercado español, de nuevo, volvemos a sufrir la mayor caída a nivel producción y venta de toda la Unión Europea. Lo que hicieron las fábricas, lógicamente, y continúan haciendo, es un ajuste en sus niveles de producción y una aplicación masiva de ERTEs. Pero bueno, para no empezar mi charla de esta forma tan catastrofista, vamos a dar puntos positivos que los hay en este sector, y los hay o los intentamos ver en dos aspectos. Primero, por un lado, por parte del gobierno, ha sido uno de los sectores en los que se ha ayudado más rápidamente con lo que él ha denominado el plan de impulso, con unas ayudas de 3.700 millones de euros, 1.200 durante este ejercicio y los otros 2.500 a partir de enero del año que viene, del 2021. Y por otro lado, una tendencia más reciente, y hacemos referencia a los fabricantes de componentes, es decir, estamos observando una nueva mejora en sus niveles de producción y empiezan a recuperar stock. Todo esto, evidentemente, basado y con la esperanza de un aumento en la demanda. En cuanto a nivel de siniestralidad, observada por nosotros, es el sector, al menos de los que comento yo, más impactado. Estamos hablando de incrementos en cuanto a volumen de más del 200% y en cuanto al número de incidencias, incrementos en torno al 60 y el 70%. Todo esto en el primer trimestre, en los 3 primeros trimestres, perdón, del ejercicio 2020. Pero sí que es verdad que no todo, como explicaba al principio, no todo es achacable al tema COVID. Es decir, este aumento de la siniestralidad ya veníamos arrastrándolo desde el ejercicio 2019. Continuando con el siguiente sector, hablando del sector de la construcción, al contrario que el sector de la automoción, en el sector de la construcción partimos de una tendencia prácticamente más estable o incluso positiva por la subida de precios, si bien estando muy vinculado a todo el ciclo económico, pues bueno, veíamos y habíamos anticipado ya una desaceleración para el ejercicio 2020 y especialmente para el ejercicio 2021. La entrada del COVID lo que supone es que esas previsiones al final se aceleran y se acentúan. Si bien no es el sector más castigado, pero bueno, es un sector evidentemente que en marzo estuvo totalmente paralizado y cuya recuperación, pues bueno, ha sido relativamente lenta. Por entrar un poco, indicar algunos subsectores dentro de este sector, indicamos o señalamos dos, que sería por un lado la construcción residencial y la no residencial,
quizás como la más afectada, sobre todo por el tema de determinados lanzamientos de promociones que estaban ya previstos y que se llegaron a tener que suspender, y bueno, el hecho en sí de la decisión de compra de vivienda nueva, que lógicamente en el peor momento de la pandemia y del confinamiento estuvo parado. Luego volvimos a tener un repunte y un incremento de esas ventas en lo que fue el verano, pero ahora ante una segunda ola, pues bueno, nos hace otra vez temer la evolución pueda volver a ser negativa. Y lo que esperábamos estábamos percibiendo como un sector o un subsector menos afectado, pero está claro que solo fue en el corto plazo, hablamos en lo que se refiere a la construcción de obra civil y obra pública. Si bien ahora mismo ya con los datos que manejamos, bueno, hay reducciones de la obra pública, acumula ya reducciones del 40% hasta el mes de septiembre en relación a lo que era el mismo sector hasta septiembre del 2019. En líneas generales, podemos pensar que para finales del año 2021 y más concretamente para el año 2022 puede haber una cierta mejora, un cierto repunte. Habrá que ver, evidentemente, el comportamiento de la obra civil y esto muy vinculado a las inversiones por parte del gobierno, y señalar un aspecto que esto, independientemente del COVID o no, la amenaza constante en el sector de los dilatados plazos de pago que se producen tanto por parte, sin diferencia, tanto por parte del cliente, tanto público como privado. En cuanto a la siniestralidad, hablamos de que en los 3 primeros trimestres un incremento en el número de incidencias en torno al 30%. Y estos dos sectores, como comentaba al principio, nos llevan a un tercero, al más global, más general, que es el sector del metal, el sector de la siderurgia, que como en el caso de automoción, veíamos ya cierto descenso en sus niveles de producción en el ejercicio 2019, pero que evidentemente estaban muy vinculados a la baja demanda que ya estaba teniendo proveniente de un sector cliente como era el de automoción. Además, en un contexto evidentemente de bajada de precios que percibíamos tanto en lo que es, por ejemplo, el acero común como lo que es el acero especial. Como pueden imaginar, como en el resto de estos sectores industriales, la llegada de la pandemia supone la detención repentina de la actividad y drásticamente baja la demanda, ya no solo propia, sino evidentemente baja la demanda de todos los sectores clientes, ya no solo del sector de la automoción, sino que a este se añaden otros, como por ejemplo el sector de la construcción. A nivel general estamos hablando o consideramos que los fabricantes en España estarían ahora alrededor de un 75% en cuanto a nivel productivo respecto al nivel de pre-COVID. Y con estas condiciones, evidentemente, el cierre del ejercicio 2020 no parece muy favorable, con empresas que lo que están haciendo es ajustando su capacidad de producción y esperando, con la esperanza de algún repunte en el ejercicio 2021, pero que en ningún caso, evidentemente, esperamos que lleguemos a los niveles que teníamos en el ejercicio 2019 o anteriores, ¿no? Eso todavía costará unos años. En general, en cuanto a la siniestralidad, también se incrementa más porcentualmente que la parte de construcción, menos que la parte de automoción. Hablamos sobre todo en el número de incidencias, estamos hablando en torno a un incremento del 80% de incidencias en los 3 primeros trimestres del ejercicio 2020 comparado con los 3 trimestres del ejercicio 2019. Cambiando totalmente ahora de sector y de industria, me iré a unos históricamente en el seguro de crédito con un comportamiento en pago más estable, pero bueno, ahora como iremos comentando, pues también pueden estar, se han visto en su mayor o menor medida impactados por el tema del COVID. El sector químico le sucede un poco como con el sector del metal, es decir, hablamos de un sector muy amplio y hablamos de un sector donde sus productos van destinados a multitud de subsectores o de sectores que, dependiendo de esa evolución, evidentemente así irá
la evolución del sector químico. Hablamos, como decía, de un sector muy importante, hablamos de un sector que representa el 6% de nuestro PIB y que hace ser el segundo sector más importante en cuanto a exportaciones en España, solo por detrás del sector de automoción. Evidentemente, ¿qué sucede? Vemos caídas en aquellos sectores, subsectores que están vinculados a aquellos que lo están pasando peor, es decir, aquellos productos destinados al final al sector de la construcción, al sector de la automoción, en esos casos de forma más significativa, pero también aquí hay que incorporar otros. Hay que incorporar, por ejemplo, al sector de la cosmética o al sector de la perfumería, en cuanto están más vinculados a la parte de retail non-food que ha comentado anteriormente mi compañera Paloma. Pero por otro lado tenemos aspectos positivos en evoluciones de empresas con destino final el producto químico, por ejemplo, como puede ser en la parte de fertilizantes o la parte de embalajes de plástico. Ambos, lógicamente, vinculados al sector agro, al sector alimentación, que veremos cuya evolución evidentemente no se ha visto tan perjudicada. Aquí tan solo añadir un posible efecto y que habrá que tener en cuenta, o que consideramos que hay que tener en cuenta, que es el que hace mención al anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados en la parte que puede afectar al tema de los embalajes de plástico, ¿no? Estamos hablando de nuevos impuestos que se piensan incluir en todos aquellos fabricación e importación de envases de plástico que no sean reutilizables. Entonces, bueno, desde hace ya tiempo, evidentemente, hay que estar pendiente de aquellas empresas dedicadas a este sector concreto y cómo sean capaces de asimilar estos cambios en sus sistemas productivos y lo que pueda suponer y les pueda afectar. El siguiente sector, el sector dentro de este grupo, el sector farmacéutico, bueno, comentar que es un sector totalmente volcado en la búsqueda de la vacuna, y no solo de la vacuna, sino también de los síntomas y de las consecuencias que acarrean. Pero también, por otro lado, es verdad que siendo un sector muy vinculado o con un peso muy importante en sus estructuras de balance del I+D, pues bueno, ha habido otra serie de tratamientos que se han visto afectadas negativamente en el sentido de que sean, si me permitís decirlo, bueno, abandonados o con menos inversiones, ¿no? Entonces sí que es verdad que determinados actores del sector enfocados más a otra serie de tratamientos que se han visto un poco más perjudicados, bueno, pues hemos podido percibir lógicamente una reducción en sus facturaciones. El sector en España está muy claramente dividido. Tenemos, por un lado, en la cabeza estarían los grandes laboratorios farmacéuticos, con unas evoluciones en cuanto a facturación y en cuanto a márgenes que siguen siendo muy favorables. A continuación tendríamos los grandes mayoristas, los grandes distribuidores, perdón, de medicamentos. Estos grandes distribuidores en España son cooperativas en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría sí, y al final pues no dejan de estar compuestos, sus cooperativistas son directamente los farmacéuticos o las oficinas de farmacia. Aquí en esta parte sí que vemos, y como ya comenzó casi en la anterior crisis, bueno, una reducción de actores con una intención por parte de estas cooperativas de seguir agrupándose para seguir ganando cuota de mercado y sobre todo presencia más nacional y no tan solo hacer distribuciones a nivel regional como era una tendencia anterior. Y por último estarían las oficinas de farmacia, que como hecho curioso, bueno, para que seamos conscientes de ello, las cifras que manejamos de facturación, por ejemplo, desde el mes de abril hasta el mes de septiembre, mostraban una tendencia negativa todos los meses en cuanto a nivel de ventas, tanto en volumen como en número de medicamentos vendidos, y creo que ha sido el mes de octubre el primero en el que esa tendencia cambia. Resumiendo mucho, cualquier incidencia que podamos tener en este sector viene porque las administraciones públicas pues sigan manteniendo sus plazos de pago en niveles como hasta ahora, en niveles correctos y asumibles, y no como sucedió en la anterior crisis del 2008-2009, donde ahí sí que tuvimos alguna incidencia en algunas zonas geográficas más concretas, ¿no? En cuanto a siniestralidad, la verdad es que de los dos sectores, tanto del químico y del farmacéutico, muy estable.
si acaso en el del sector químico con algún incremento ligero en cuanto al importe de los mismos y sobre todo, bueno, causado por los sectores que indicaba al principio que van un poquito peor. Continuaré con el sector del papel. El sector del papel, al igual que en el caso de la construcción y muy vinculado a la evolución y al ciclo económico, estamos en una evolución estable hasta el ejercicio 2019, incluso positiva en los ejercicios 2017 y 2018. Y ya anticipábamos alguna ralentización a finales del 19 y de cara al 2020. También, y lo seguimos observando ahora, había una concentración de operadores. En el caso eran operadores que estaban atravesando ciertas dificultades financieras debido básicamente a incrementos de deuda y que, bueno, que finalmente fueron o están siendo absorbidos por grandes grupos multinacionales papeleros, ¿no? Y como en el caso de otros sectores, lo que esperamos en los próximos meses del sector va a depender mucho, evidentemente, del producto final. Del producto final exactamente a dónde esté dirigido. Es decir, vemos evoluciones muy positivas, evidentemente, en todo lo que es la parte de cartón dedicado al embalaje, con todos los incrementos en la venta online que está habiendo y así también como con todo lo que puede estar vinculado al sector agro, incluso al sector farmacéutico. ¿Qué vemos peor? Y estamos constatando unas reducciones importantes en cuanto a niveles de producción, pues evidentemente en sectores más enfocados, por ejemplo, a lo que es evidentemente, por ejemplo, papel prensa o todo lo que es el tema de artes gráficas. Para tranquilidad nuestra o para pensar de una forma más positiva en cuanto a lo que es riesgo país en España, de este sector del papel, nosotros tenemos una capacidad productiva o nuestras empresas, el 51% de los fabricantes en España tienen el producto que estamos fabricando está destinado o muy vinculado a todo lo que es el sector embalaje. Entonces, bueno, esperamos en ese sentido cierta estabilidad tanto en los próximos meses como en los próximos años. Habrá que estar también un poco a la expectativa de la evolución del precio de la materia prima, ¿no? Hablamos de la materia prima de la celulosa en sí y que está teniendo, bueno, pues unos descensos en la caída de su precio de cotización muy importante, incluso de doble dígito en meses pasados y, bueno, habrá que estar pendiente un poco de la evolución y cómo afecta eso al final a la cuenta de resultados, ¿no? de los deudores. En cuanto al comportamiento de pagos, la verdad es que es un sector poco que decir o nada, no ha habido ningún cambio de tendencia en los últimos trimestres comparado con los trimestres del ejercicio 2019. Y por último, y la verdad es que no menos importante, sino casi al revés, hablar del sector agroalimentario, un sector podemos considerar como protagonista de esta pandemia en un sentido positivo, un sector importantísimo para la economía española, aporta el 11% de nuestro PIB y casi 3 millones de trabajadores que están empleados en una forma directa o indirecta al mismo, ¿no? Pero bueno, es un sector, perdón, antes de indicar, es un sector evidentemente que ha sido considerado estratégico y una actividad esencial en plena pandemia, ¿no? Pero bueno, lo que os quería decir es que en la primera ola se mostraron ciertas dudas o surgieron ciertos problemas que quizás ahora en la segunda ola yo creo que en gran parte habrán mejorado. Sobre todo, yo voy a destacar dos. El primero de ellos seguro que mejora y hago mención aquí a toda la parte especialmente de empresas del sector cárnico y del sector hortofrutícola que se vieron en algún momento o bien paralizadas o bien prácticamente cerradas durante algún tiempo, porque además les costó conseguir rotación en su personal o conseguir nuevo personal debido a que se vieron muy afectadas por el tema de la pandemia, por una cuestión sanitaria y tuvieron que cerrar plantas, ¿no? Y habrá que estar evidentemente atento ahora a esa evolución en esta segunda ola. Y la otra parte, que esa sí que es más complicada y que ya había comentado un poquito antes mi compañera Paloma, es todo lo que hace mención al sector Horeca. Poco que decir, totalmente parado al inicio del confinamiento, con unas
ciertas mejoras en la parte del verano, en la campaña del verano, y ahora, pues bueno, qué decir, si no cerrado, pero bueno, muy limitado en temas de horarios y demás, dependiendo de la zona geográfica que hablemos, ¿no? Y sobre todo, que es un sector, el agroalimentario, que venía muy impactado positivamente del ejercicio de 2019 con un fuerte incremento, y ese empujón se lo había dado sobre todo la parte de Horeca. Y bueno, y hay una serie de, lo que indico aquí, de influencias externas, incertidumbres, pero que se pueden convertir perfectamente en oportunidades, y aquí me refiero, bueno, a ciertas características o a ciertos subsectores dentro de lo que es el agro que presentan o que están siendo ahora mismo foco de atención, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a lo que es la parte del sobreestocaje del aceite de oliva, que por otro lado podemos verlo como algo positivo de cara a esta nueva campaña. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los problemas que está habiendo ahora con la posible incremento o dudas que hay de la peste porcina, que está afectando mucho a toda Alemania, y que bueno, que según los expertos pues habrá que estar pendiente de la guerra de precios que esto puede desencadenar. Habrá que hablar también de los aranceles, que creo que eso lo comentará Miquel, en el sentido de las limitaciones que tiene nuestro país con aranceles en Estados Unidos, especialmente en el sector del aceite o de las aceitunas españolas. Y por último, y tan comentado, todo el tema del Brexit. Todo el tema del Brexit en el sentido de cómo puede afectarnos en lo que se refiere al suministro de productos perecederos, si puede haber retrasos en esos suministros, y bueno, al final a nosotros lo que nos puede suponer es un incremento quizás en las disputas comerciales. De todas formas, para ir acabando y ya siendo el último sector, quiero despedirme con una idea clara de que estamos hablando de que es un sector y está siendo un sector totalmente ejemplo de capacidad de reacción para todos los cambios que está habiendo en el consumo, en el comportamiento del consumidor final, y que desde luego ha presentado unos niveles de eficiencia en todos los operadores que lo componen altísimo. Y desde luego, bueno, no dejamos, como digo, de ser una potencia. No hay que olvidar que somos la 8ª potencia exportadora a nivel agroalimentario del mundo, y que yo creo que seguirá siendo un punto de apoyo durante toda esta pandemia. Para terminar, ya indicar que en el caso de la siniestralidad la tendencia lógicamente es totalmente estable, y me atrevería a decir que es el único sector que en los 3 primeros trimestres hay una ligera tendencia incluso al descenso de estas incidencias respecto al año pasado, como era en parte esperable, ¿no? Y por mi parte esto ha sido todo. Luego nos volveremos a ver en el turno de preguntas. Ahora voy a devolver la palabra a Miquel, que como él ya ha comentado, bueno, va a hacer vamos ahora a levantar un poco el foco y va a hacer una serie de comentarios sobre lo que son nuestros mercados de exportación. Así que muchísimas gracias a todos, y Miquel, todo tuyo. ¿Qué tal? A ver, vamos por allá. Ahora, ¿qué tal? Pues para ajustarnos al tiempo, voy a tratar simplemente en 5 minutos de eso, abstraer un poco lo que es el foco a nivel doméstico, para ponerlo a nivel internacional. El cuadro que tenéis ahora mismo delante es a nivel mundial. Y como veis, pues lo que trata de ver es el impacto que ha tenido pues, lo que ha sido el coronavirus sobre una serie de sectores y lo que ha sido el incremento de deuda en los mismos. Entonces, lógicamente, es muy reiterativo a nivel mundial. Lógicamente, no puede ser diferente España con el peso que tenemos a nivel económico, pues lo que está sucediendo en el mundo. Pues los sectores agroalimentarios, farmacéuticos y tecnologías han sido menos afectados por el coronavirus. De las cuestiones que ya se ha hablado a nivel de construcción, de químico, de papel y de madera, pues el impacto ha sido medio, y luego donde ha sido más fuerte o donde ha sido peor, lógicamente, ha sido en el transporte de personas, en metales y en lo que podía ser automoción. Para eso, este cuadro que tenéis delante, evidentemente, lo tenéis en la página web de COFACE España y en COFACE a nivel mundial. Y una de las cosas que tratamos de ver es precisamente el riesgo sectorial por continente. Y una de las cosas que es interesante, si pensamos que el verde es bueno, el amarillo es medio, el marrón es malo y el marrón oscuro es muy malo, pues una de las cosas es que se repite a nivel global
teniendo en cuenta que, por ejemplo, en farmacia es mejor en Asia o en Europa, precisamente por la presencia de laboratorios muy importantes y además por el desarrollo que están haciendo una posible vacuna. El tema de la automoción, en un momento dado, pues que tiene menos impacto en lo que es América Latina, Oriente Medio y Turquía, también es porque la demanda era menor el año pasado, con lo cual y la producción era menor, con lo cual al final se han visto menos impactados. Pero una de las cosas que podemos o que podríais comprobar es que lo que han comentado Paloma y Fernando a nivel español, si estamos pensando en los continentes que existen y bueno, las diferentes zonas geográficas, se repite bastante. Es decir, al final, sectores resilientes, que estamos hablando de los renovables, del sector tecnológico, el farmacéutico, el de alimentación y sectores que han visto que han tenido un mayor impacto negativo todo lo relativo al coronavirus, como puede ser al final el sector del metal o el sector de automoción. Queríamos hacer un apunte, nos parece muy relevante. Ayer era curioso porque en otro webinar un exportador asegurado nuestro que exporta vino dijo, bueno, pues resulta que me suben los aranceles en Estados Unidos al 25% por el tema del litigio de Airbus y Boeing, pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que al final, vamos a ver qué hace la nueva administración resultante de las elecciones en Norteamérica, pero una de las cosas que es importante es que la OMC pues, al final habilitó a Estados Unidos a subir una serie de aranceles que afectan, como ha comentado antes Fernando, principalmente en el caso español a la aceituna de mesa y al aceite, pero tiene su impacto también en otros mercados pues de producción agrícola muy relevante en Europa, como puede ser el francés y el alemán. Al final, estamos hablando de una serie de aranceles de 7.500 millones de dólares que se supone, si se renovaba la administración Trump, que se iban a implementar. Vamos a ver con la nueva administración o cuando se clarifique la nueva administración al final qué medidas toma, pero es importante porque estamos hablando que Estados Unidos fuera de la Unión Europea es el mercado más importante para nosotros y para nuestros socios europeos y los aranceles que se están poniendo a nivel hortofrutícola del 25% pues pueden ser claramente una barrera para la posible exportación en el año 21. En el foco en Europa queremos señalar, también lo comentaba antes Paloma, simplemente incidir que una de las razones por las que en el área de desaparición de empresas o de siniestralidad este 2020 no se ha disparado es porque la mayor parte de los países importantes de Europa lo que han decidido es implementar una serie de medidas. Los ERTEs en España, la prohibición de presentar pues concursos a acreedores hasta el 31 de diciembre del 2020, que lo que hay que ver es si dentro de mes y medio se van a prorrogar, que es muy importante tenerlo en cuenta, o van a desaparecer. Sería lógico pensar que se van a prorrogar porque a 6 semanas vista del final del año, pues lo que parece es que bueno, pues la situación está lejos de ser solucionada en el próximo mes y medio. Así que importante, el impacto en Europa ha sido menor porque también los estados han reaccionado mucho más rápido que en el año 2009 con la crisis subprime y con mayor actividad a nivel de protección del sector empresarial, cualquier sector empresarial y de los trabajadores. Con lo cual, lo mismo que antes os he hablado de la recuperación en K, esta es lo que vamos a tener por delante y es señalar que hay países en Europa que estamos viendo que ya en noviembre del 2020 están creciendo, están teniendo un comportamiento muy positivo, como pueden ser los Países Bajos, Irlanda o Austria. Depende si son países vinculados, lógicamente, a renovables, a tecnología, al sector farmacéutico y a nivel del sudeste asiático, que es la zona del mundo que mejor se está moviendo, pues hay países como Corea del Sur, que se pone siempre como ejemplo de gestión de la pandemia, lo mismo que Taiwán, que están también muy vinculados a lo que es las tecnologías o el sector farmacéutico y renovables, que bueno, pues están funcionando mucho mejor que otros países que eran mucho más intensivos en lo que podía ser pues, el sector turismo o el sector de la construcción. Al final, si pensamos qué es lo que va a pasar a 6 semanas vistas, pues es simplemente señalar que cuando estamos viendo cuáles son las economías que más van a crecer en el consenso general de los economistas y los analistas de COFAS, pues de las 20 economías que más van a crecer, la mitad se encuentran en Asia, es un tema bastante importante, y hay un gran crecimiento en lo que es el continente sudafricano. Es decir, lo mismo que tenéis en esta transparencia, que somos muy precavidos con Sudáfrica y Nigeria. África subsahariana se ha comportado mucho mejor de lo previsto y al final parece ser que los dos focos de crecimiento que vamos a tener en relativamente poco tiempo van a ser precisamente el sudeste asiático y algunos países escogidos de África subsahariana.
Hay que confiar, desde luego, ya se ha anunciado, pues vacunas, laboratorios norteamericanos, rusos, con eficiencia superior al 90%, que, bueno, pues a la vuelta de la esquina lo que se empiece es a caer lo que es el impacto del coronavirus en nuestra vida, para lo que haya es un rebote muy fuerte de la economía. Evidentemente, si cogéis ahí mismo Estados Unidos, si un año cae el 4,8 y el año siguiente crece el 2,9, quiere decir que en 2 años seguidos ha habido al final de crecimiento económico. Pero lo que confiamos desde a nivel de análisis de los países de COFAS es que el año que viene va a haber un repunte importante que en lo que es el medio plazo aminorará el terrible año económico que ha sido el 2020. La pregunta del millón de cuándo terminará la pandemia, y no tengo una bola de cristal, simplemente quiero señalar que hay un informe en la página web de McKinsey en la que citan que hay 3 escenarios. Y una de las cosas es que, bueno, pues dicen que el escenario más realista sería aquel en el que lo tenéis en medio, que a partir del tercer trimestre y cuarto trimestre del 2021, o sea, sería menos de un año vista, lo que sucedería es que ya hay un grupo de población suficientemente importante vacunada para que el impacto a nivel mundial sea escaso. Hay que tener en cuenta que si vais a lo que fue la crisis de la gripe asiática, de la gripe A del año 2009, es importante ver que duró al final 18 meses y la gripe española al 18 duró 2 años. Al final, como la pandemia a nivel mundial, la OMS la declaró el 11 de marzo del 2020, es curioso que el 11 de marzo del 2021 llevaremos solo, en teoría, un año de pandemia, y hay que tener paciencia pensando en el lado más positivo, que sería el cuadro de en medio. En cuanto se pongan en marcha las vacunas y se pueda vacunar a un número, como decía, importante de ciudadanos a nivel mundial, pues a lo que es el tercer y cuarto trimestre del año 2021 salgamos de esta situación. Por mi parte, nada más, deciros que toda la información de países la tenéis en la página web de ECOFACE España y ECOFACE a nivel mundial, y acabo, como casi siempre, diciendo que para exportar es muy necesario la financiación, y para la financiación la cobertura de un buen partner asegurador. Así que, por mi parte, doy paso a Carolina para el turno de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Miquel. No te vayas. Pido a Paloma y a Fernando que se nos unan también, pero para ganar tiempo, que vamos justitos, Miquel, te voy a anticipar algunas de las preguntas que han entrado y que están dirigidas a ti. ¿Qué mercados de exportación serán los que se recuperen antes? Perfecto. Para todos los asistentes, como comentaba ahora mismo, dentro del análisis que tenemos en COFAS somos bastante positivos en lo que es el sudeste asiático, y decía principalmente en África subsahariana, salvo lo que pueden ser los datos de Sudáfrica, que no son muy alentadores, y de Nigeria. Fernando, ¿qué estimáis que va a pasar con las ayudas públicas? No te ¿Ahora me oímos. oís? Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Las ayudas públicas, yo creo que sobre todo las 2 principales y las que fueron más rápidas quizás de instaurar, que fueron todo el tema de los ICO y de los ERTE, yo creo que al final tendrán que sufrir prórrogas. Es decir, estamos hablando de los ERTEs que en un primer momento se autorizaron hasta el mes de septiembre. Luego la ministra indicó que se podrían prorrogar hasta el tiempo que fuera necesario. Ahora creo que lo último es hasta el 31 de enero del 2021, y yo doy por hecho, pero aunque no sea de forma oficial, pero entiendo que todas las organizaciones y demás lo están pidiendo, es que se tengan que prorrogar. No sé hasta cuándo, pero se tendrán que prorrogar. Y en el tema de los ICO, pues un poco parecido. Son préstamos que al final se concedieron con un año de carencia, y entonces, si hacemos los cálculos, pues los que se firmaron en marzo, el año de carencia vencerá en marzo y la gente tendrá que empezar a devolver capital, cosa que, dada la actual situación de pandemia, veo muy complicada, y entiendo que habrá modificaciones. Gracias. Paloma, ¿cuándo prevés que se inicie la recuperación? ¿Qué sectores serán los primeros en recuperarse y los que más tardarán? Vaya, buena pregunta. La verdad es que si tuviéramos una bola de cristal, como decía antes Miquel, sería estupendo.
A ver, un poco la recuperación, un poco en línea con lo que comentaba antes Miquel. Pensamos que va a haber una recuperación en K, habrá sectores y países que saldrán antes, aquellos que están menos relacionados a lo mejor con el contacto físico de las personas, y los otros que dependen más del contacto, pues como puede ser el turismo, la restauración, todo esto tardará más tiempo. Teniendo en cuenta las ayudas que se esperan de la Unión Europea, los 140.000 millones que comentábamos antes, estas ayudas, las empresas que se puedan un poco beneficiar de estas ayudas, pues también esto les dará un apoyo y una ayuda, ¿no? Estas ayudas, por un lado, hay temas transversales, ¿no? Que son lucha contra el cambio climático, todas aquellas empresas que tomen medidas, también temas de digitalización, y luego ya tenemos como más ayudas a sectores determinados, como es la automoción y el turismo. Entonces, como decía antes, las empresas que se puedan beneficiar de esto, pues si quieras que no será una ayuda. Luego, también decir que todas aquellas empresas que exportan tendrán una palanca adicional, como ya fue en la crisis del 2009, ¿no? Y bueno, también comentar que dentro de todos los sectores hay sectores buenos con empresas malas y sectores malos con empresas buenas. Entonces, luego cada empresa también toma sus decisiones y también parte de una situación diferente, unas empresas que otras. A ver, que están entrando preguntas nuevas. No dice para quién. Bueno, Miquel o Paloma, uno de los dos. ¿Ha habido ayudas públicas al sector de aseguramiento de crédito? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Hasta qué punto está condicionando la actividad del sector? Bueno, si quieres simplemente hacer el apunte, si hablamos a nivel de español y en Europa ha habido propuestas precisamente para avanzar ayudas al sector de crédito, del seguro de crédito, mejor dicho, para mantener las coberturas. Es decir, que todavía se está negociando en muchos países, incluyendo en España, y bueno, al final serán bienvenidas y acaban siendo aceptadas por las compañías aseguradoras con las condiciones que ha puesto el Estado. Gracias, Miquel. Hay otra pregunta para ti. ¿La inestabilidad política de USA, qué efectos puede tener sobre el comercio mundial y el giro de China hacia la autosuficiencia? Bien, bueno, el tema de Estados Unidos primero va a ser interesante pensar que lo que está pasando ahora también sucedió en el 2020 con Bush y con Gore, o sea que tampoco hace tanto tiempo que se tuvo que decidir en los tribunales quién acababa siendo el presidente. Lógicamente, Trump es bastante mercantilista, bastante proteccionista. Y una de las cosas, yo no creo que la política, no creemos a nivel viendo datos de COFAS que la de Biden vaya a ser muy diferente cuando hablamos, por ejemplo, del tema aranceles. Pero es verdad que sí tiene una visión más de colaboración a nivel europeo, con lo cual puede ser positivo. Puede ser positivo, insisto, que esté la administración Biden, que vamos a ver cómo funciona, ¿no? El tema de China, China se ha convertido en el principal exportador del mundo, pero no ahora, hace ya 10 años, con lo cual lo interesante es que es un país que nos vende al resto cada vez más. Antes fabricábamos allí, ahora nos vende al resto, entonces más que autosuficiencia. El problema que tenemos es que imagino que si muchas empresas españolas que nos estén escuchando quieren vender, van a tener que desplazarse a China para poder vender y para poder evitar también los aranceles que tienen allí. Hay preguntas sobre sectores concretos. Os dejo elegir según especialidad. Transporte de mercancías, textil y renovables. Vale, pues creo que son todas tuyas, Paloma. Son todas mías. El transporte de mercancías no lo hemos tratado como tal, nos hemos centrado más en el transporte de pasajeros. No sé si tienes alguna pregunta concreta o es en general No, ¿cómo vemos abierto. el sector ¿Cómo abierto? vemos? Vale, y estábamos hablando del transporte, textil y renovables. Y renovables. Bueno, pues el transporte de mercancías en la pandemia efectivamente tuvo una bajada porque como las empresas muchas de ellas tuvieron que cerrar y dejaron de producir, realmente no hemos tenido, ha seguido quizá la parte de agroalimentario y el e-commerce ha sido una palanca que ha hecho que el sector pudiera compensar otras bajadas que ha tenido. En cuanto al textil,
nos hemos centrado sobre todo en el retail porque es lo que principalmente hay en España, y tal y como he comentado, la pérdida que han tenido de venta en tienda no se ha recuperado en online. Las empresas están haciendo esfuerzos para poder aguantar el 2020, pero aún así entendemos que va a haber unas caídas de la rentabilidad muy importante. Y la recuperación para el textil, o sea, entendemos que el 2021 va a ser un ejercicio todavía complicado para este sector. Y el último de las renovables, que como comentaba, nosotros lo que estamos detectando es que sigue a un ritmo, no hay ningún cambio con respecto a lo que teníamos antes. Los proyectos siguen adelante, España sigue apostando por las renovables y es un tema que seguimos muy de cerca por si hubiera algún cambio en las decisiones de inversión de las empresas por caída del precio de la energía o un poco por todo el impacto que puede tener la crisis sanitaria. Gracias. No quiero cerrar sesión sin eludir esta pregunta, no me da tiempo a realizarlas todas porque nos vamos ya mucho de tiempo, pero no quiero dejar de hacer esta para que no parezca que la eludo. Esta para Fernando. En varios países el COVID está llevando a una nueva situación de confinamiento domiciliario, o al menos están barajando. ¿Habrá nuevas acciones de revisión o cancelaciones de riesgos por parte de COFACE? Y si es así, ¿en qué sectores y países? Esta es buena y más para un analista que al final es la que tenemos que contestar. No, yo creo, y la verdad es que desde el punto de vista de COFACE, antes de nada indicar que COFACE por lo menos durante esta crisis y durante esta pandemia, en ningún caso hemos aplicado medidas drásticas, ni medidas, en cuanto a drásticas me refiero a medidas automáticas en ningún sector, ni en ninguna zona geográfica de forma automática. Y yo creo que es un hecho, un punto muy positivo y que a veces pues, nos diferencia, ¿no? del resto de la competencia, ¿no? Evidentemente sí se actúa, porque una de nuestras labores y la de un analista ya no es solo conceder el riesgo, sino que es monitorizarlo, y está claro que es la parte que menos nos gusta y sobre todo menos gusta a los clientes, pero seguiremos haciéndolo. Es decir, toda la monitorización que se ha producido y los descensos que ha habido, y lógicamente de cobertura desde el mes de marzo, se han hecho manualmente, y si no, que se lo digan a todo el equipo de riesgos, ¿no? Y continuamos en el mismo sentido, es decir, si la crisis se agrava, evidentemente habrá que actuar, pero la idea, lógicamente, es seguir haciéndolo como hasta ahora, seguir analizando uno por uno cada deudor, cada analista verá la decisión que tiene que tomar, pero en base sobre todo al deudor y a su situación financiera, pero a nivel individual, en ningún caso, como digo, y creo que nos diferencia bastante de forma automática. Gracias, Fernando. Estamos listos ya para cerrar. Se nos ha ido Miquel. ¿Algo más que queréis añadir antes de despedirnos de los participantes? Yo quizá quería hacer un último agradecimiento, y este va para todos los analistas, las responsables y los directores dentro del departamento de riesgos como el de Infoline, que nos han ayudado para poder hacer este webinar con todo su buen hacer y su expertise. Muchas gracias. Gracias, Paloma. Seguro que les llega. Bueno, gracias a vosotros también y gracias a todos los participantes. Esta sesión ha sido grabada, así que la compartiremos para todos aquellos que quieran escucharla de nuevo, por si han perdido algo. Muchas gracias y hasta la siguiente.